No demos pie que aquel viejo haga tonterías. Había dicho días atrás, día, eh, día tras día tiene con su mujer disputas terribles por causa de su hijo. Su escasa fortuna se va consumiendo y el pobre, víctima de tantas penas, va siendo ya bastante descuidado en su aspecto exterior. ¿Y qué puede ocurrir? Si le nombramos padrino, es capaz de regalar al niño todo un servicio de oro macizo sin que se le pueda corresponder con nada. Pero cuando tía Justus oyó hablar de otro padrino, habían pensado en Stefan Kistenmeier, amigo del cónsul, se molestó tanto que no hubo más remedio que elegirle, y la copa de oro que regaló no fue, con gran satisfacción de Thomas Vanderbroek, de un valor extraordinario. Y el otro padrino es ese anciano de plateada cabellera y distinguido porte que, enfundado en una negra levita, de uno de cuyos bolsillos sale la punta de un rojo pañuelo y luciendo alta corbata, está sentado, apoyándose en su muleta, en el más cómodo sillón de la casa. Es el alcalde doctor Overdick. Ha sido un acontecimiento, una victoria. Ciertas personas no comprenden cómo puede haber ocurrido la cosa. Gran Dios, si apenas son parientes. Los Vanderbroek habrán arrastrado al viejo por los cabellos y en efecto ha sido una jugarreta, una intriga que tramaron el cónsul y Madame Permaneder en el primer regocijo cuando madre y niño estuvieron ya fuera de peligro. La cosa, claro está, fue pura broma. Un chico, Tony, tendrá que apadrinar al alcalde, había exclamado el cónsul. Pero ella se agarró a la idea y procurando encauzarla seriamente intentó darle efectividad. Primeramente se habló con el tío Justus, cuya esposa entrevistóse con la del almacenista de maderas de Overdick, impulsándola a que preparara un poco a su suegro. Y después, y como segundo ataque, hubo una respetuosa visita de Thomas Vanderbroek al primer magistrado de la ciudad. Y ahí tenéis al pastor que, mientras la nodriza levanta la gorra del niño, dosifica cuidadosamente 2 o 3 gotas del contenido de una taza de plata dorada en su parte interior y las derrama sobre el escaso cabello del nuevo Vanderbroek, al tiempo que pronuncia lenta y enfáticamente los nombres con los que le bautiza. Justus Johann Caspar. Sigue luego una breve plegaria y los parientes se adelantan para estampar un beso de felicitación en su diminuta frente. Teresa Winrod es la última de la fila y la nodriza se ve obligada a bajar un poco a la criatura para que pueda alcanzarla. Entonces Semi le da 2 besos resonantes mientras murmura, mi angelito. 3 minutos después todo el mundo se haya agrupado en el salón y las golosinas van dando la vuelta. También está el pastor Plisling con su larga sotana, por debajo de la cual asoman los relucientes zapatos. Se halla sentado destacándose en la ropa negra su ancha balona, absorbiendo el ardiente chocolate y conversa con un rostro tan cambiado que contrasta con su anterior discurso por su especial vivacidad. Cada uno de sus gestos parece decir, miradme, también sé eclipsar al sacerdote y convertirme en un pacífico y alegre ciudadano. Es un hombre hábil y acomodaticio. Habla a la vieja consulesa con unción. Se dirige a Thomas y Gerda en tono mundanal y gesto llano, y a la señora Permaneder con buen humor y pícaro regocijo. Alguna que otra vez, al recordar su carácter, cruza las manos sobre el pecho, levanta la cabeza y frunciendo el ceño pone una cara larga, y cuando sonríe espere el aire a sacudidas con un ligero silbido al pasar por entre los dientes. De pronto se nota movimiento afuera. En el pasillo llegan las carcajadas del servicio y aparece en la puerta un nuevo personaje. Es Bleben, con la gota que en todo tiempo y lugar le cuelga de la punta de su afilada nariz, sin llegar a caer nunca. Bleben es un trabajador de los almacenes del cónsul, a quien su patrón la ha distinguido con el cargo suplementario de limpiabotas particular. De madrugada comparece en la calle ancha, recoge los zapatos colocados delante de la puerta y se pone a limpiarlos en el zaguán. Y cuando hay alguna ocasión solemne en la familia, el hombre, con su traje de fiesta, trae flores mientras la sempiterna gota se balancea al extremo de su nariz, pronuncia un discurso en tono ferviente y no del todo sobrio, en premio de lo cual recibe una buena propina, pero no lo hace por eso. Hoy se ha puesto un negro de vitón, alguno de los que el cónsul pasó ya a la reserva. Altos zapatos bien ilustrados, una bufanda azul de lana le rodea el cuello y
sostiene en la mano roja y enjuta un ramillete de pálidas rosas, algo marchitas que van desajándose ya sobre la alfombra. Sus pequeños ojos encendidos vagan sin cesar, aunque al parecer no ven nada. Se detiene en el umbral con el ramillete ante sí y empieza inmediatamente su discurso, alentado por la consulesa, que sigue con gesto aprobatorio cada una de sus palabras y le ayuda y apunta cuando es menester, mientras el cónsul le contempla con una ceja enarcada, en tanto que otros miembros de la familia, entre ellos la señora Permaneder, se tapan la boca con el pañuelo. Yo soy un pobre hombre, señorías, pero no me falta un corazón sensible para compartir la felicidad y alegría de mi señor, el cónsul Vanderbroek, que siempre ha sido muy bueno conmigo. Por eso he venido para felicitar al señor cónsul y a la señora consulesa y a toda su respetable familia con todo mi corazón, y que el chico crezca y prospere, ya que se lo tiene merecido de Dios y de los hombres. Pues, señores, como el cónsul Vanderbroek, no hay muchos, porque es un noble señor a quien Dios le recompensará. Bien, Gro Blenben, ha hablado usted muy bien. Muchas gracias, Gro Blenben. ¿Qué va usted a hacer con las rosas? Pero Gro Blenben no ha terminado todavía y, reforzando su voz aguardentosa de modo que sobrepuje a la del cónsul, continúa. Dios le recompensará, digo, a él y a su respetable familia, y un día, cuando nos encontremos todos ante su trono, puesto que algún día tendremos que bajar todos al sepulcro, ricos y pobres, o sea, a su voluntad y juicio, los unos en un lujoso ataúd de ricas maderas y los otros en una caja, y todos hemos de volvernos barro, del cual venimos, hemos de volvernos barro. Basta, Gro Blenben. Observa que estamos en un bautizo y que no encaja aquí esto del barro. Y ahí van unas flores, acaba Gro Blenben. Muchas gracias, Gro Blenben. Lo ha hecho usted muy bien. Lo que le habrá costado un discurso así. Hace tiempo que no lo habíamos oído. Bien, tome, para que pase un día alegre. Y el cónsul, poniéndole una mano en el hombro, le gratificó con un escudo. Tomad, buen hombre, dice a su vez la vieja consulesa, ¿amáis al Salvador? De todo corazón le amo, señora consulesa, lo digo con toda sinceridad. Y Gro Blenben recibe también de ella un escudo y un tercero de Madame Permanader, con lo que, deshaciéndose en reverencia, se retira llevándose en la mano las rosas que no se han deshojado aún de todo sobre la alfombra. Se ha retirado el alcalde, escoltado hasta el coche por el cónsul, y esta es la señal de despedida general, aparte de que el estado de Gerda Vanderbroek exige aún cuidados. Las estancias de la casa van quedando silenciosas. La anciana consulesa con Tony, Erika y Mademoiselle Hudman son las últimas en salir. Ida, dice el cónsul, he reflexionado sobre este asunto y mi madre está de acuerdo conmigo. Usted nos ha cuidado a todos de niños y cuando Juanito sea algo mayor, ahora tiene la nodriza, claro está, y después de ella necesitaremos una maseca, pero luego... ¿Tendrá usted inconveniente en trasladarse a mi casa? Con mucho gusto, señor cónsul, si su señora esposa lo desea. También Gerda está conforme con el plan y así queda ya acordado. Al marcharse, ya en la puerta, Frau Permeneder se vuelve otra vez, se acerca a su hermano y besándole en ambas mejillas le dice: «Hoy es un día hermoso, Tom, y me siento tan feliz como no lo fui en muchos años. Los Vanderbilt todavía picamos alto. Ahora, estando aquí el pequeño que ha acertado ha sido ponerle Johann otra vez, me parece que ha de empezar una época totalmente nueva». Capítulo 2. Christian Vanderbroek, propietario de la casa H.C.F. Burmester y compañía de Hamburgo, con su fieltro gris de moda y el bastón amarillo con un busto de monja en el puño, entró en el salón de su hermano, que se entretenía leyendo. Junto a Gerda eran las 9:30 de la noche, el mismo día del bautizo. «Buenas noches», dijo Christian. «Thomas deseo hablarte con urgencia». «Perdona, Gerda, es cosa que corre prisa». Thomas subieron al comedor oscuro ya y el cónsul encendió una de las lámparas de gas que había en la pared. No presentía nada bueno. Aparte de los primeros saludos, no había tenido aún oportunidad de hablar con Christian, pero durante la ceremonia le había estado observando atentamente y notó que estaba muy serio e inquieto y que, incluso en pleno discurso del pastor Pregain, por alguna causa había abandonado la sala durante varios minutos.
Thomas no le había escrito una sola línea desde el día en que en Hamburgo le entregó un anticipo de 10.000 marcos a cuenta de su herencia para la cancelación de diversas deudas. Sigue así, le dijo entonces el cónsul, pronto se habrá evaporado tu fortuna. Por lo que a mí se refiere, espero que no contarás con que te ayude en ese camino. Durante años y años vienes poniendo mi amistad a dura prueba. ¿Con qué embajada vendría ahora? Algo grave debía de ocurrir. ¿Y bien? Preguntó el cónsul. Ya no puedo más, respondió Christine, dejándose caer en uno de los sillones de alto respaldo que rodeaban la mesa y sujetando entre sus entecas rodillas el sombrero y el bastón. ¿Quieres decirme qué es lo que no puedes y lo que te trae aquí? Preguntó el cónsul, que permanece de pie. Ya no puedo más, repitió Christian volviendo la cabeza con una gravedad terriblemente inquietante, mientras sus ojos redondos y hundidos vagaban sin objeto determinado. Con sus 33 años cumplidos parecía mucho más viejo. Su cabello de un rubio rojizo era ya tan escaso que dejaba al descubierto casi todo el cráneo. Los pómulos se proyectaban marcadamente a través de las flácidas mejillas y entre ellas sobresalía su gran nariz descarnada, flaca, formando un arco desmesurado. Si fuera solo eso, continuó frotándose la pierna izquierda con la mano sin mover el cuerpo. No es dolor, es un tormento, ¿entiendes? Un tormento continuo e indefinible. El doctor Drogemüller de Hamburgo me dice que de este lado tengo los nervios excesivamente cortos. Fíjate, todos los nervios del lado izquierdo de mi cuerpo son demasiado cortos. Qué extraño. A veces experimento la sensación de que en este lado se me va a producir una especie de calambre, de parálisis incurable. No puedes imaginarte, ni una noche puedo dormir normalmente. Me irrito porque el corazón de repente deja de latir y entonces siento un espanto terrible. Y esto no me ocurre una vez, sino 10 veces antes de dormirme. No sé si lo conoces. Te lo describiré con detalles. No sigas, interrumpió fríamente el cónsul. Supongo que no habrás venido para contarme estas cosas. No, Thomas, si fuera solo eso, pero hay algo más. Se trata del negocio. No puedo sostenerlo más tiempo. Vuelves a encontrarte con dificultades. El cónsul no se encolerizó, ni siquiera elevó el tono de voz. Hablaba con absoluta calma, contemplando a su hermano con esquiva frialdad e incierta mirada. No, Thomas, y para decirte la verdad, pues, sea como sea, es lo mismo. Nunca he salido de dificultades, ni aun con los 10.000 marcos de entonces. Como tú sabes muy bien, aquella suma sirvió solo para que no me hubiera obligado a cerrar. El caso es el siguiente. He sufrido más pérdidas en el negocio de cafés en la quiebra de Amberes. Esto es lo cierto. Luego ya me he abstenido de seguir especulando, pero hay que vivir. Y ahora me agobian letras y otros débitos. 5.000 escudos. No sabes hasta dónde he llegado. Y por añadidura este tormento. De manera que ya no has hecho nada más, gritó el cónsul, fuera de sí, perdiendo toda su sangre fría. Has dejado el carro atascado en el fango y te has ido por otro lado. ¿Acaso crees que no sé cómo has vivido entre teatros y circos, club y mujerzuelas de menor cuantía? ¿Hablas por Aline? Sí. Tú no tienes el sentido de estas cosas, Thomas, y tal vez es mi gran desgracia que yo lo posea. Eres razonable al afirmar que eso me ha costado demasiado y me ha de costar mucho más aún, pues he de decirte una cosa, aquí entre hermanos, el tercer hijo, la niña que cuenta ahora medio año, es mía, la pécora. No digas eso, Thomas, debes ser justo con ella, aunque te indigne. ¿Por qué no me haces a mí responsable? Por lo que respecta a Lynn, no es una mujer cualquiera, no. No creas que le es indiferente vivir con uno o con otro, pues como por mí rompió con el cónsul Holm, mucho más rico que yo. No, Thomas, no puedes hacerte cargo de lo magnífica que es esa criatura, tan sana, repitió Christian, llevando la diestra al nivel del rostro y apoyando la palma en los dedos crispados, como solía hacer cuando contaba aquello de Bar Mary y de los vicios de Londres. Si vieras sus dientes cuando ríe, nunca vi reflejos semejantes, ni en Valparaíso ni en Londres. No olvidaré la noche en que la conocí, fue en casa de Ulrich, un establecimiento de ostras. Entonces era amiga del cónsul Holm. Yo le conté algo, hablé con Granura y cuando la conquisté, Thomas, es una impresión completamente distinta de cuando uno hace un buen negocio. Pero como tú no eres amigo de estas cosas, ya lo sé, pongo punto final. Estoy
decidido a decirle adiós, aunque por causa de la niña deba mantener con ella relaciones. Pagaré en Hamburgo todo lo que debo, oyes, y cerraré. No puedo más. He hablado ya con mamá y está conforme en adelantarme los 5.000 escudos para que pueda normalizar mi situación. Y supongo que tú estarás de acuerdo. Lo mejor es hablar concretando. Christian Vanderbilt liquida y se marcha al extranjero. Es preferible a Christian va a la bancarrota. Piénsalo y seguramente me darás la razón. Volveré a Londres. Tomás, buscaré allí una colocación. La independencia no se hizo para mí. Cada día estoy más convencido. Esta responsabilidad, en cambio, un dependiente se marcha a su casa por la noche completamente tranquilo. Y en Londres estuve a gusto. ¿Opinas algo en contra? Durante toda la perorata el cónsul había permanecido de espaldas a su hermano, con las manos en el bolsillo del pantalón y trazando con la puntera de uno de sus zapatos figuras imaginarias en el suelo. Bien, márchate a Londres, limitóse a contestar, y sin dignarse a volver el rostro hacia él. Dejó a Christian en el comedor y se dirigió nuevamente al salón. Pero Christian lo siguió, acercóse a Gerda, que estaba sola y leyendo, y le alargó la mano. Buenas noches, Gerda. Sí, dentro de pocos días parto para Londres. Es extraño el modo como un hombre se ve lanzado de acá para allá, otra vez sumido en la incertidumbre, verse en una ciudad tan enorme donde a cada paso tropiezas con aventuras y a cada instante experimentas nuevas sensaciones. Es extraño. ¿Conoces ese sentimiento? Se localiza aquí, en la región del estómago. Qué raro. Capítulo 3. James Malendorf, el decano de los senadores del estamento comercial, murió de una manera grotesca al parque horrible. Enfermo de diabetes, había perdido en sus últimos tiempos el instinto de conservación hasta tal punto que se dejó dominar por una verdadera pasión hacia las golosinas, los pasteles y las tartas. El doctor Grabó, que era también médico de cabecera de los Moldenhorst, protestó con toda la energía de que era capaz, y la familia, ya con suave tesón, ya con reprobaciones, había suprimido al anciano toda clase de pastelería y dulces. Pero, ¿qué hizo el senador? Quebrantando espiritualmente, como se hallaba, alquiló en un recóndito callejón de la Gruppel Grub, o en el Meu, o tal vez en Englinwich, un cuartucho, un rincón donde poder saborear sin estorbo sus dulces predilectos. Y allí le encontraron un día muerto, con la boca llena de pastel a medio masticar, cuyos restos manchaban su levita y cubrían parte de la toscamesa. Un mortal ataque apoplético había puesto fin al lento proceso patológico. Los repugnantes detalles de aquella muerte fueron mantenidos por la familia en el mayor secreto posible, pero pronto se esparcieron por la ciudad constituyendo el tema de todas las conversaciones en la bolsa, en el club, en la armonía, en los despachos, en la cámara burguesa y en los bailes, comidas y veladas, ya que el hecho ocurrió en febrero del año 62 y la vida de sociedad se hallaba todavía en pleno apogeo. Hasta las amigas de la consulesa hablaron en las veladas hierosolimitanas de la muerte del senador Mollendorf. Aprovechando la primera pausa que hizo Lea Gerard en su lectura, también las pequeñas alumnas de la escuela dominical lo comentaron al atravesar respetuosamente el zaguán de los Vanderbroek, y hasta el señor Schur de la Glockenristein sostuvo sobre ella una grave conversación con su esposa, aquella dama que frecuentaba los círculos más distinguidos. Sin embargo, el interés no podía concentrarse por mucho tiempo en el desaparecido. Simultáneamente, con el primer rumor de la desaparición del viejo consejero, se suscitó una importantísima cuestión, y cuando ya la tierra cubrió el cuerpo del ausente, fue solo esta la que preocupó a la gente. ¿Quién sería el sucesor? Qué tensión y qué actividad subterránea. El forastero que ha llegado para visitar los monumentos medievales y los atractivos alrededores de la ciudad no observa nada de ello, pero qué movimientos bajo la superficie, qué agitación, opiniones sanas, de peso, se combaten y se ponen de acuerdo poco a poco. Las pasiones están excitadas, ambiciones y vanidades se agitan y revuelven, enterradas esperanzas resucitan para ser defraudadas nuevamente. El viejo Kurz, el negociante de la Wackergrube, que a cada nueva elección tenía 4 o 5 votos, estará otra vez tembloroso el día del naufragio,
del sufragio en su vivienda, esperando el fallo, pero tampoco esta vez será elegido. Tendrá que seguir con su cara de probidad y resignación, golpeando con su bastón sobre la arena y bajará a la tumba cargado con el pesar de no haber sido senador. Al ser conocida el jueves en la mesa de los Vanderbilt la noticia de la muerte de James Mollendorf, la señora Permaneder, después de unos compasivos preámbulos, se entregó al juego de pasar la punta de la lengua por su labio superior y a mirar de soslayo a su hermano, conducta que determinó en las señoras Vanderbilt un intercambio de agudísimas miradas y a continuación, de repente, y como obedeciendo a una consigna, una fuerte comprensión de los labios durante un segundo. El cónsul, después de responder a la astuta sonrisa de Tony, desvió la conversación. Sabía perfectamente que en la ciudad cundía idea de lo que con tanto placer agitaba a su hermana. Sonaron nombres que fueron desechados, otros les sucedían para ser objeto de crítica. Henning Kurz de la Wackengrube era demasiado viejo, se necesitaba vigor juvenil. El cónsul Ernius, el almacenista de maderas que con sus millones había hecho inclinar decididamente la balanza, quedaba excluido por la Constitución, ya que tenía un hermano senador. El cónsul Edward Kissenmaker, el bodeguero, y el cónsul Hermann Angenstrom se hallaba a la cabeza de la lista, pero ya desde el principio comenzó a sonar con persistencia un tercer nombre, Thomas Vanderbilt, y cuanto más se aproximaba el día de la elección, más claro se veía que los dos únicos candidatos eran él y Angenstrom. No hay duda de que Hermann Angenstrom tenía partidarios y admiradores, su celo en todas las cuestiones públicas, la sorprendente rapidez con que se había encumbrado la casa Struck y Angenstrom, el lujoso tren de vida del cónsul, la casa que sostenía y los pasteles de foie gras que comía en su almuerzo, eran circunstanciales que no dejaban de producir sus efectos. Este hombre de elevada talla, un poco obeso, con su corta barba rojiza, su nariz más bien chata y aplastada sobre el labio superior, este hombre cuyo abuelo nadie, ni él mismo, había conocido y cuyo padre, a causa de su rico pero dudoso matrimonio, apenas era admitido en sociedad. Este hombre, emparentado hoy con los Emnius y los Mollendorf, y que había conseguido poner su nombre a la altura de las 5 o 6 familias principales, era innegablemente una respetable y conspicua personalidad local, cuyo prestigio se debía ante todo a la tolerancia y al liberalismo de su carácter, virtudes nuevas que le ensalzaban a los ojos de muchos y le daban gran autoridad. El modo hábil y despreocupado en que ganaba el dinero y lo gastaba era muy distinto de aquel delicado, paciente y regulado por inmutables principios tradicionales que seguían sus conciudadanos negociantes. Este hombre estaba libre de las dificultosas trabas de la tradición y de todo lo que fuera anticuado. No habitaba uno de aquellos viejos e inmensos caserones tan mal distribuidos en patios y zaguanes y rodeados de galerías barnizadas de blanco, que eran típicos de las familias patricias de la ciudad. Su casa, de la Saint-Trace, fachada sencillamente pintada al óleo, habitaciones distribuidas de una manera práctica, con una instalación rica, elegante y cómoda. Era nueva y no tenía nada del estilo rígido y embarado tan común en la ciudad. Además, para dar brillantez a una de sus magníficas veladas, había invitado a una cantante del teatro municipal que, después de la cena, cantó ante los comensales, entre los cuales se hallaba un hermano de Angenstrom, el jurisconsulto, hombre amante del arte y del bel esprit, que en cierto modo colmó a la dama de atenciones. No era hombre, es cierto, de quien pudiera esperarse en la corporación su voto para emplear cuantiosas sumas en la restauración y conservación de los monumentos medievales. En cambio, era el primero de toda la ciudad que iluminó su casa y sus oficinas con el gas. Suponiendo que el cónsul Angenstrom profesara alguna tradición, sería en todo caso la de su padre, el viejo Henry Angenstrom, y en su modo de pensar, amplio, tolerante y libre de prejuicios, se basaba la admiración de que gozaba. El prestigio de Thomas Vanderbilt era de otro género, no se trataba solamente de su persona, honrábase en él a las inolvidables personalidades de su padre, abuelo y bisabuelo, y aparte de sus propios éxitos comerciales y públicos, era el depositario de una reputación centenaria.
No hay duda de que lo capital de su carácter era el tacto, la delicadeza y la amabilidad con que sabía representar y valorar aquella tradicional reputación, y por lo que respecta a él personalmente, hay que decir que nadie entre sus conciudadanos lo igualaba en el grado de cultura, superficial acaso, pero que no dejaba de inspirar el más profundo respeto y admiración donde quiera que se manifestase. En jueves, en casa de los Vanderbilt, se hablaba de la próxima elección en presencia del cónsul, únicamente en forma de breve y casi indiferente comentario, que la consulesa acogía con mirada discretamente desviada. Alguna que otra vez, no obstante, la señora Permaneder no podía resistir al deseo de exteriorizar sus notables conocimientos sobre la Constitución del Estado, cuyas cláusulas, principalmente aquellas que hacían referencia a la elección de los miembros del Senado, había estudiado tan a fondo como antaño estudiara la legislación sobre el divorcio. Hablaba de cámaras electivas, de ciudadanos elegibles, de papeletas, de votación, pensaba todas las posibilidades, eventualidades, repetía de memoria y sin vacilación alguna el juramento solemne que estaba obligado a pronunciar todo miembro nuevamente electo. Hablaba de la discusión imparcial que debe efectuarse constitucionalmente en la Cámara sobre los nombres que figuren en la lista de candidatos y expresaba su vehementismo deseo de poder asistir a aquel debate imparcial cuando saliera a juicio la personalidad de Hermann Hangenstrom. Un momento después, agachando la cabeza, se puso a contar con la punta del cuchillo los huesos de ciruelas que había en el plato de compota de su hermano. Noble doctor, pastor, consejero, iba diciendo mientras lo hacía saltar en el platito. Sin embargo, al levantarse de la mesa, fue incapaz de contenerse más y tomando al cónsul por el brazo, le llevó aparte a una ventana. Dios mío, Tom, si fueras tú, si nuestro blasón pudiera lucir en las casas consistoriales, me moriría de felicidad. Verías cómo me desmayaba casi moribunda. Bien, mi querida Tony, pero te ruego que tengas algo más de compostura y dignidad. No acostumbraba a faltarte, ¿verdad? Querrías que hiciera como Henning Kurz. También nosotros somos algo, aún sin la senaduría, y espero que no te ha de costar la vida en uno ni en otro caso. Y la agitación, las deliberaciones y las batallas de la opinión siguieron su curso. El cónsul Peter Dolman, el Sutier, con su negocio totalmente arruinado, del cual solo el nombre existía, y su hija de 27 años, cuya herencia iba consumiendo su padre, participaba también en la contienda a su manera, o sea, asistiendo a una comida ofrecida por Thomas Vanderbilt y después a otra dada por Hermann Angenstrom, y saludando una y otra vez al anfitrión con el título pronunciado en voz alta y clara de señor senador. En cuanto a Segismundo Bosch, el viejo corredor no cesaba de ir de acá para allá como un león rugiente, asegurando que estrangularía a quien no votara a Vanderbilt. El cónsul Vanderbilt, señores, qué hombre, yo estuve al lado de su padre el año 48 cuando con una sola palabra dominó las iras del pueblo amotinado. Si hubiera justicia en la tierra, no solo él, sino su padre y el padre de su padre habrían formado parte del Senado. En el fondo, sin embargo, no era solo el cónsul Vanderbilt, sino también la señora consulesa Nee Arnonsen, quien de tal modo inflamaba el entusiasmo del señor Gosch. No es que el corredor hubiera cambiado jamás con ella una sola palabra, pues, a no pertenecer al círculo de las personas ricas de la localidad, ni comía en sus mesas, ni la visitaba, pero como ya se mencionó oportunamente, apenas Gerda Vanderbilt puso el pie en la ciudad, ya la mirada ansiosa y siempre el acecho de impresiones extraordinarias del lúgubre agente de cambios la vislumbró, reconociendo con seguro instinto a la primera ojeada que aquella aparición era apropiadísima para prestar a su tan halagüeño destino un tanto contenido, y así se entregó a ella en cuerpo y alma, a pesar de conocer apenas su nombre. Desde entonces no se apartó ni por un instante de su mente la idea de aquella nerviosa y reservada dama que nadie le presentaba, idea que podía compararse con la que tiene el tigre de su domador
y con la misma encarnizada expresión, con idéntico aire de maliciosa humildad, al verla en la calle y sin que ella lo esperase, se quitaba su sombrero de forma clerical. Aquel ambiente de mediocridad no le brindaría nunca la coyuntura de acometer por aquella dama ninguna hazaña descomunal que él, corcovado, tenebroso y fríamente envuelto en su capa, habría llevado a cabo con satánica sangre fría. La rutina cotidiana no le permitiría elevar un trono a aquella mujer a costa de algún asesinato, crimen o ardid sangriento. No le quedaba más recurso que votar en el consistorio a su esposo, tan rigurosamente respetado, y dedicarle, tal vez, la traducción de los dramas de Lope de Vega. Capítulo cuarto. Toda la plaza que haya quedado vacante en el Senado debe ser cubierta en el espacio de 4 semanas, pues así lo exige la Constitución. 3 han concurrido ya desde la muerte de James Moldendorf y ha llegado por fin la hora de la elección en un día de deshielo de últimos de febrero. En la calle ancha, frente a las casas consistoriales, con su fachada de azulejos, sus agudas torres y torrecillas que se alzan hacia un cielo gris blanquecino, su escalinata cubierta, descansando sobre avanzadas columnas y sus arcadas en ojiva que brindan una hermosa perspectiva sobre la plaza del mercado y sus fuentes. Frente a las casas consistoriales, repetimos, se apretuja la multitud a eso de la 1 de la tarde. Allí se mantiene firme y sin vacilación en la nieve fangosa de la calle que se va derritiendo rápidamente bajo los pies que la opriman. Allí está, cambiando mirada, volviendo a fijar la vista en el edificio y estirando el cuello todo lo posible, porque detrás de aquel pórtico en el salón del consejo, con sus 14 sillones dispuestos en semicírculo, aún aguarda la corporación electoral constituido por miembros del Senado y de la burguesía, según la propuesta de la Cámara Electoral. La sesión se prolonga extraordinariamente. Parece como si los debates de la Cámara no quisieran aquietarse. Parece que la lucha es ruda y que, hasta ahora, la Asamblea reunida en el salón de sesiones no propone unánimemente un solo candidato, en cuyo caso la elección sería verificada por el alcalde. Cosa extraña, nadie sabe de dónde vienen, dónde y cómo se originan, pero es cierto que a cada instante llegan rumores que, precedentes del soportal, van extendiéndose y circulando por la calle. ¿Acaso está allí el señor Caspersen, decano de los alguaciles, que no se califica más que de funcionario del Estado, propalando las noticias que adhiere con los dientes cerrados, imprecisa la mirada y hablando por eh, ángulo de la boca? Ahora se dice que han llegado las propuestas al salón de sesiones y que cada una de las 3 cámaras presenta un candidato diferente: Argentron, Vanderblock y Kistenmerker. Quiera Dios que en la última votación, que va a efectuarse mediante voto secreto, se produzca una definitiva mayoría. Los que calzan botas altas empiezan a levantar las piernas y a patalear, pues ya los pies se van quedando fríos. Hay personas de todas las clases sociales aguardando el resultado, marineros con sus cuellos desnudos y tatuados, metidas las manos en los amplios y bajos bolsillos de sus pantalones, mozos de los depósitos de granos, con sus blusas y cortos calzones de negra y lustrosa tela, inolvidable expresión de probidad en el rostro, carreteros que, látigo en mano, esperan encaramados en montones de sacos el fin de los debates, sirvientas envueltas hasta la nariz en bufandas con sus mandibles y lisas chaquetas pequeñas, cofias blancas en el moño y grandes cestas colgando de los brazos desnudos, pescaderas y verdureras bajo sus sombreros de paja, lindas floristas con sus tocas holandesas cortas y blancas faldas, largas y holgadas mangas que arrancan de los vistosos corpiños. Tampoco faltan burgueses, tenderos de la cercanía, que han salido de casa sin sombrero y que no cesan de discutir sus opiniones, jóvenes y bien vestidos futuros negociantes que pasan sus años de aprendizaje en los despachos paternos o en los de algún amigo, escolares con sus mochilas y envoltorios. Detrás de 2 obreros de recias barbas de marino que están masticando tabaco, hay una dama que, sumamente agitada, no cesa de volver la cabeza en todas direcciones con el fin de no perder de vista por entre las fornidas espaldas de los mozos la entrada del ayuntamiento. Viste una especie de largo abrigo de noche adornado con pieles de color pardo que mantiene ajustado con ambas
manos y su rostro está totalmente cubierto por un espeso velo de un gris oscuro. Sus chanclas chapotean sin cesar en la nieve derretida que la circunda. Por Dios, que tampoco sale esta vez tu señor Kurz, dice uno de los obreros al otro. Claro que no, no me lo miente ya. Todo está entre Angeltron y Schmeichel y Vanderbroek. Eso, y ahí está la cuestión. ¿Cuál de los tres va a salir? Precisamente este es el caso. Pues sabes qué te digo, yo creo que sale Angeltron. Eres un papanatas, ¿cómo puedes figurarte eso? Y escupe su tabaco en línea vertical, ya que la multitud no le permite hacerlo con la trayectoria vital. Hace con brusco ademán de ambas manos sus pantalones por debajo del cinturón de cuero y continúa. Angeltron es un saco de glotonería que apenas se puede soltar el resuello por las narices, de puro gordo. No, ya que mi señor Kurz no va a salir, yo estoy por Vanderbilt. Ese es un hombre. Será lo que quieras, pero Angeltron es mucho más rico. Que no sale. ¿Qué tiene que ver la riqueza? Además, Vanderbilt, siempre tan fino, con sus puños y sus corbatas de seda y su bigote, ¿tú le has visto andar? Lleva siempre la cabeza como un ave. Y eso que tiene que ver, borrego. Y una de sus hermanas se ha divorciado por 2 veces. La dama del abrigo se estremece. Sí, eso es lo lamentable, pero el cónsul no tiene la culpa. No, es verdad. Piensa la dama, juntando fervorosamente las manos bajo el abrigo. ¿Verdad? Ah, loado sea Dios. Y además, prosigue el partidario de Vanderbroek, el alcalde Overdick fue padrino de su hijo. Eso también le ha de valer algo. Vas a verlo, ¿verdad? Piensa la dama. Oh, gracias a Dios mío, si eso vale. De pronto se encoge, un nuevo rumor se ha producido y esparciéndose en zigzag llega hasta ella. La votación general no ha resuelto definitivamente. Edward Kistenmerker, que es quien ha obtenido menor número de votos, queda excluido. La lucha está ahora entre Angeltron y Vanderbroek. Un ciudadano observa con expresión de suficiencia que en caso de empate será preciso nombrar 5 árbitros que decidirán con sus votos. De pronto, una voz contigua al soportal grita: «Ha sido elegido Heine Tachas». Allí está el aludido, un borracho sempiterno que transporta pan en su carretilla. Todo el mundo suelta la carcajada, alzándose sobre las puntas de los pies para ver al guasón. Hasta la dama del velo se siente sacudida por una sonrisa nerviosa que hace estremecer sus hombros un instante, pero enseguida con un gesto que quiere significar: es este momento de bromas. Se reconcentra, impaciente, y vuelve a fijar la mirada por entre las espaldas de 2 obreros en el portal del ayuntamiento, pero en el mismo instante deja caer las manos cesando de sujetar el abrigo y se queda con los hombros caídos, postrada, aniquilada. Angeltron, la noticia ha sacudido. Nadie sabe cómo. Ahí está, como salida del centro de la tierra o caída del cielo, esparcida por todos los ámbitos de la plaza. No hay réplica posible. Está decidido. Angeltron. Sí, sí, es esto. No hay que esperar ya otra cosa. La dama del velo debió haberlo sabido de antemano. Así es la vida. No queda sino irse a casa. Siente que las lágrimas salen de sus ojos. Apenas un segundo después de esta situación, se produce un choque repentino, un movimiento de brusco retroceso a través de toda la multitud, un empujón delante hacia atrás que echa a las primeras filas contra las últimas, mientras aparecen en soportar una cosa encarnada. Son los uniformes rojos de los alguaciles, Kaspersen y Ulefeld, de gala con tricornio, blancos pantalones de montar, gualdas vueltas en las altas botas y espadín al cinto, que avanzan entre la apretada multitud en una dirección bien definida. Parece imagen del destino, graves, mudos, reservados, sin mirar a derecha ni izquierda, con los ojos bajos, siguiendo con decisión inexorable el camino que les ha señalado el resultado de la elección y que ellos conocen, y la situación que toman no es la de Sandstrasse, sino la de la calle ancha, hacia la derecha. La dama del velo no puede creer lo que ven sus ojos, pero es que allí, a su alrededor, todo el mundo se encuentra igual que ella. La gente se vuelve en la dirección que marcan los alguaciles diciéndose: «Es Vanderbroek». No, Angeltron. Y van saliendo del ayuntamiento muchos señorones discutiendo con admiración y encaminándose también por la calle ancha para ser los primeros en felicitar al favorecido. Entonces es cuando la dama, sujetándose el abrigo, echa a correr. Corre como pocas veces suele hacerlo una mujer. El velo se le cae y
dejando ver un rostro encendido, pero ¿qué más da? Y a pesar de que uno de sus chanclos forrado de piel se adhiere constantemente a la nieve fangoso del suelo, dificultando su marcha veloz, no tarda en dejar atrás a todo el mundo. Es la primera en alcanzar la casa que hace esquina con la Bakengrube, tira de la campanilla con ímpetu irresistible y grita a la muchacha que acude a abrirle. Vienen, Catherine, vienen. Trepa a galope por la escalera, entra a paso de carga en el salón donde su hermano, un poco pálido, lee un periódico que suelta al verla, haciendo un gesto preventivo, y Tony se echa entonces a sus brazos exclamando, vienen, Tom, vienen, eres tú el elegido, Hermann Hangenstrom ha sido derrotado. Esto ocurría el viernes, al día siguiente encontrábase el senador Vandenbroek en el salón de sesiones frente a la silla del difunto James Moldenford y en presencia de las corporaciones oficiales pronunció el juramento de ritual. Desempeñaré el cargo según mi conciencia, procuraré con todas mis fuerzas el bien del Estado, cumpliré fielmente su constitución, velaré con celo por el bien público y en el desempeño de mi cometido, así como en todas las elecciones que se celebren, no permitiré que influyan en mi ánimo parentelas ni amistades, aplicaré las leyes del Estado con toda justicia, sin distinción de pobres ni ricos, y guardaré siempre la reserva de vida y el secreto absoluto en aquellos casos en que deba ser guardado. En todo me ayude Dios. Capítulo quinto. Nuestros deseos y empresas nacen de ciertas exigencias de nuestros nervios, difícilmente definibles con palabras. Aquello que se solía calificar de vanidad en Thomas Vanderbilt, el cuidado con que se ocupaba de su exterior y el lujo que mostraba en su vestido, era en realidad algo muy distinto. En el fondo no suponía más que el afán de un hombre de acción para dar un sello de pulcritud e integridad a su persona, de pies a cabeza, pero iban creciendo las exigencias que de él reclamaba la gente y las que se imponía él mismo. Veíase agobiado por los deberes públicos y privados. En la sesión correspondiente, cuando se verificó la distribución de cargos entre los miembros del Senado, se le confirió la presidencia del negociado de recaudación de tributos, pero además debía ocuparse en asuntos de ferrocarriles, aduanas y otros de interés público, acudir a 1000 reuniones de consejos de administración y fiscalización, en todos los cuales recaía de la presidencia desde su nombramiento senatorial, poniendo a prueba su prudencia, amabilidad y diplomacia y obligándole constantemente a 1000 equilibrios para no ofender la susceptibilidad de personajes de más edad que él, a cuya experiencia simulaba sujetarse, sin abandonar no obstante las riendas del gobierno. Y cuando su vanidad, es decir, aquel prurito de cambiar de ropa varias veces al día, refrescarse, renovarse, por decirlo así, fue decreciendo a ojos vistos, pudo decirse, cosa sorprendente, que Thomas Vanderbilt, a pesar de contar apenas 37 años, perdía su fuerza de tensión, se desgastaba bruscamente. Cuando el bueno del doctor Grabó le aconsejaba que se tomara un poco de descanso, el cónsul respondía, ah, mi querido doctor, todavía no hemos llegado a eso. Con lo cual quería decir que le era preciso trabajar mucho todavía antes de conquistar aquella situación definitiva, que llegaría quizás un día u otro en el que podría disfrutar en plena calma del merecido reposo. En el fondo no creía que nunca llegara, todo le empujaba hacia adelante sin dejarle un instante de tranquilidad, incluso en sus horas de aparente descanso, cuando, después de la comida, leía sus periódicos, mientras con calmosa voluptuosidad se acariciaba las agudas guías del bigote y en sus pálidas sienes se marcaban claramente las venas, su cerebro trabajaba y en él confundían 1000 planes y su gravedad era la misma, ya se tratara de una maniobra comercial, de un discurso público, de una proposición proyectada o de renovar su ropa interior para quedar libre en este concepto. Sus compras le reportaban unos días de tranquilidad y satisfacción, al poder permitirse sin escrúpulos semejantes dispendios, pues sus negocios marchaban a la sazón tan prósperos como en los mejores tiempos de su abuelo. El nombre de la casa había ganado no solo en la ciudad, sino fuera de ella, e iba creciendo cada día bajo su gestión, que desempeñaba paralelamente con su cargo en la República.
Todo el mundo reconocía con envidia o con gozoso interés su aptitud y habilidad, mientras él luchaba en vano por trabajar más y más, porque en su ardiente fantasía, llena siempre de proyectos, se veía constantemente lejos de sus objetivos. No fue, pues, una pretensión descabellada la que se le ocurrió al senador Vanderbilt en el verano de 63 construirse una gran casa nueva. Quien está satisfecho se queda en su sitio, pero su afán le empujaba a esa nueva instalación y sus conciudadanos atribuían la empresa a su vanidad. Es cierto que de ella derivaba una nueva casa, un cambio radical en su vida exterior, la mudanza, la nueva instalación, suprimiendo todos los arcaicos y superfluos, el gran derrumbamiento de años que ya pasaron. Todas esas imágenes le producían un sentimiento de pulcritud, de novedad, de renovación, serenidad, de vigor, que eran necesarios a juzgar por la actividad que iba poniendo en la realización. Tratábase de un vasto inmueble situado en la parte baja de la Fitzgrove, un viejo caserón destartalado que se hallaba en venta, cuya propietaria, una solterona más vieja que Matusalén, resto postrero de una familia pasada a la historia, lo había habitado hasta su muerte, ocurrida recientemente. Allí quería el senador levantar su casa y en sus idas y venidas al puerto no cesaba de contemplar el lugar con ávida mirada. La vecindad le era simpática, buenas casas burguesas con sus hastiales y principalmente vis a vis se destacaba una pequeñita con la planta baja ocupada por una diminuta tienda de flores. El cónsul no apartaba su mente de aquella empresa, habíase hecho un presupuesto aproximado de los gastos que representaba y, aunque la suma exigida no era nada despreciable, estimó que podía desembolsarla sin dificultad de ninguna clase. No dejaba, sin embargo, de sentir una especie de escalofrío al considerar que todo sería acaso un gasto inútil y no podía menos de reconocer que su vivienda actual era más que suficiente para él, su esposa, hijo y la servidumbre, pero aquellas imprecisas y semi-inconscientes exigencias llevaban a la mayor parte de la lucha y afanoso por ver fortalecidos sus proyectos con una opinión ajena, se los confió a su hermana. En resumen, Tony, ¿qué te parece mi plan? La escalera de caracol que lleva al cuarto de baño es muy preciosa, sí, pero en conjunto aquello no es más que un estuche, es poco presentable, ¿no? Y más ahora, como has observado con tanto acierto por mi cargo de senador, en una palabra, ¿crees que debo hacerlo? Ay, Dios mío, que era lo que no debía hacer Tom a los ojos de Madame Permanader. Estaba entusiasmada, con los brazos cruzados sobre el pecho, se paseaba por la habitación, levantando los hombros y erguida la cabeza. Tienes razón, Tom, Dios mío, ya lo creo que tienes razón. Nada se puede objetar a tu idea, ya que, por añadidura, te has casado con una Arnoldsen que tiene 100.000 escudos. De lo que me siento orgullosa es de haber sido la primera a quien te has confiado. Esto sí que es hermoso por tu parte. Y luego, qué distinción, ya te digo, sí, también opino como tú, algo saldrá de ello. Boy lo emprenderá y ya disfruto al pensar cuando vayamos tú y yo a verlo. Boy es un hombre de gusto.